la semilla que susurraba eternidad. A orillas del mar de Galilea, bajo el sol tibio y dorado de la mañana, una multitud se reunió para escuchar a Jesús de Nazaret. Había pescadores con redes húmedas, mujeres con cántaros, niños con pies descalzos y ancianos apoyados en bastones de olivo. Todos guardaban silencio porque sabían que cuando él hablaba, las palabras parecían semillas capaces de brotar desde dentro del alma. Jesús tomó un pequeño grano entre sus dedos. Era tan diminuto que algunos apenas pudieron verlo. Sonrió con calma y dijo que el reino de los cielos era como esa semilla, la más pequeña que un agricultor podía sembrar en los campos de Israel. Entre la multitud estaba Eliab, un joven campesino que soñaba con cosechas abundantes pero cuya tierra era seca y pedregosa. Miró la semilla y pensó, ¿cómo algo tan pequeño puede compararse con el reino de Dios? Dudaba, aunque deseaba creer. Jesús continuó, cuando la semilla crece, se vuelve más grande que todas las hortalizas y se transforma en un árbol donde las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Sus palabras flotaron como brisa suave, pero en el corazón de Eliab retumbaron como trueno. Esa tarde, el joven regresó a su campo. Recordó la enseñanza y decidió sembrar la única semilla de mostaza que tenía guardada en una bolsita de lino. La depositó en la tierra con cuidado, como si fuera un tesoro invisible. Cada día la regaba con paciencia, aunque el suelo parecía no responder. Pasaron los días, luego semanas. Nada. El viento murmuraba dudas. Los vecinos se burlaban. ¿Esperas un bosque de un punto de polvo? Pero Eliab recordaba la voz del maestro y perseveraba. Una mañana, mientras el amanecer teñía de oro las colinas, vio algo verde asomando. Era un brote frágil, casi tímido. Su corazón saltó de alegría. El brote creció. Se volvió tallo, luego arbusto, y finalmente una planta alta y robusta. Sus ramas se extendieron como brazos abiertos al cielo. Un día un pequeño gorrión se posó en ella, luego otro, después varios. Cantaban como si celebraran un reino secreto. Eliab cayó de rodillas comprendiendo. No se trataba solo de agricultura. La semilla era la fe, invisible al principio, ignorada por muchos, pero viva. Si se cuidaba, podía transformarse en algo tan grande que diera refugio a otros. Años después, cuando el arbusto se había convertido en un árbol generoso, viajeros cansados descansaban bajo su sombra. Eliab les contaba la historia del día en que escuchó aquella parábola, narrada en las mismas palabras y la voz del mismo maestro. Y cada vez que alguien dudaba de su propio valor, él señalaba el árbol y decía, «Nunca desprecies lo pequeño. El cielo empieza así, el viento movía las hojas». Y si alguien escuchaba con atención, parecía que la semilla todavía susurraba eternidad. El sembrador. Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. La multitud comenzó a reunirse, tantos que tuvo que subir a una barca y hablar desde allí. Mientras la gente permanecía en la orilla, el viento movía suavemente el agua y el murmullo del lago acompañaba su voz. Entonces comenzó a contar una historia sencilla, como las que nacen del campo y del trabajo diario. Un sembrador salió a sembrar. Muchos de los que estaban en la orilla conocían ese oficio. Podían imaginarlo caminando con paso firme, la bolsa colgada al hombro, tomando el grano con la mano y esparciéndolos con movimientos ágiles y amplios. Mientras sembraba, continuó Jesús, parte de la semilla cayó junto al camino. La tierra allí estaba dura, seca, pisoteada por viajeros. Las semillas quedaron expuestas. No tardaron en descender las aves y devorarlas. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque la tierra era poca. Pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Algunos miraron hacia las colinas cercanas, donde la tierra delgada apenas cubría la roca. Otra parte cayó entre espinos, dijo Jesús. Nació la planta, pero los espinos también crecieron y la ahogaron. La imagen era clara, la planta viva, pero sofocada por la competencia, sin espacio para desarrollarse. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús dejó que el silencio reposara sobre la multitud que escuchaba atenta la historia. Parecía simple, pero sus palabras eran más profundas que el agua del lago. Después explicó a sus discípulos: la semilla es la palabra del reino, el sembrador es quien la proclama. El camino
representa el corazón endurecido, donde la palabra no penetra. El terreno pedregoso es quien recibe con emoción momentánea, pero sin profundidad. Los espinos son las preocupaciones, las riquezas y los afanes que ahogan la verdad. Y la buena tierra es el corazón dispuesto, humilde, perseverante. Allí la palabra no solo entra, crece, echa raíz, resiste el sol y produce fruto abundante. El sembrador sigue caminando, sigue lanzando las semillas sin distinguir terrenos. No se detiene por la dureza del suelo ni por la presencia de piedras. Él siembra, porque siempre habrá tierra preparada, y cuando la palabra encuentra un corazón abierto, el fruto supera toda expectativa. Ahora te toca decidir qué tipo de suelo quieres ser. La semilla que susurraba eternidad, a orillas del mar de Galilea, bajo el sol tibio y dorado de la mañana, una multitud se reunió para escuchar a Jesús de Nazaret. Había pescadores con redes húmedas, mujeres con cántaros, niños con pies descalzos y ancianos apoyados en bastones de olivo. Todos guardaban silencio porque sabían que cuando él hablaba, las palabras parecían semillas capaces de brotar desde dentro del alma. Jesús tomó un pequeño grano entre sus dedos. Era tan diminuto que algunos apenas pudieron verlo. Sonrió con calma y dijo que el reino de los cielos era como esa semilla, la más pequeña que un agricultor podía sembrar en los campos de Israel. Entre la multitud estaba Eliab, un joven campesino que soñaba con cosechas abundantes pero cuya tierra era seca y pedregosa. Miró la semilla y pensó, ¿cómo algo tan pequeño puede compararse con el reino de Dios? Dudaba, aunque deseaba creer. Jesús continuó, cuando la semilla crece, se vuelve más grande que todas las hortalizas y se transforma en un árbol donde las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Sus palabras flotaron como brisa suave, pero en el corazón de Eliab retumbaron como trueno. Esa tarde, el joven regresó a su campo, recordó la enseñanza y decidió sembrar la única semilla de mostaza que tenía guardada en una bolsita de lino. La depositó en la tierra con cuidado, como si fuera un tesoro invisible. Cada día la regaba con paciencia, aunque el suelo parecía no responder. Pasaron los días, luego semanas. Nada. El viento murmuraba dudas. Los vecinos se burlaban. ¿Esperas un bosque de un punto de polvo? Pero Eliab recordaba la voz del maestro y perseveraba. Una mañana, mientras el amanecer teñía de oro las colinas, vio algo verde asomando. Era un brote frágil, casi tímido. Su corazón saltó de alegría. El brote creció. Se volvió tallo, luego arbusto, y finalmente una planta alta y robusta. Sus ramas se extendieron como brazos abiertos al cielo. Un día un pequeño gorrión se posó en ella, luego otro, después varios. Cantaban como si celebraran un reino secreto. Eliab cayó de rodillas comprendiendo. No se trataba solo de agricultura. La semilla era la fe. Invisible al principio, ignorada por muchos, pero viva, si se cuidaba, podía transformarse en algo tan grande que diera refugio a otros. Años después, cuando el arbusto se había convertido en un árbol generoso, viajeros cansados descansaban bajo su sombra. Eliab les contaba la historia del día en que escuchó aquella parábola, narrada en las mismas palabras y la voz del mismo maestro. Y cada vez que alguien dudaba de su propio valor, él señalaba el árbol y decía, nunca desprecies lo pequeño. El cielo empieza así, el viento movía las hojas, y si alguien escuchaba con atención, parecía que la semilla todavía susurraba eternidad.